Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión. Por aquí veo ya unos cuantos que saludan. Martina que es también una de las fieles. Estrella, qué bueno Estrella que esté conectadita. Jimena, qué bueno ver a Jimé ahí pegadita de la transmisión. Andrés, el cartagenero, está ahí siempre también pendiente. Es muy bueno verlos, es muy bueno encontrarnos. La pastora Yasmín también, que está ahí conectadita, qué bueno encontrarnos de nuevo, así sea por estos medios, pero poder tener la posibilidad de reunirnos, de compartir y sobre todo de aprender del Señor. Tatiana, también desde México, que se reporta. Bueno, ya hay varias personas conectaditas. Mi prima Beatriz, desde Chinchiná, Caldas, que se está reportando también. Bueno,
muy movidito empezó la transmisión del día de hoy. Empezamos ya con muchos reportes y eso es bueno. Es bueno porque es una enseñanza muy importante. Bueno, todas las enseñanzas son importantes cuando de la palabra de Dios se habla, pero esta es una enseñanza que nos va a ayudar mucho a enfrentarnos a ideas erróneas, a conceptos anticristianos y a poder rebatir no solo desde la fe, sino también desde la lógica, lo que se conoce como la apologética, el poder tener argumentos, digamos, válidos, aunque nuestra fe es válida, pero para la gente, usted debatirle la Biblia con la misma Biblia es como usted intentar demostrar la existencia de Batman a través de una revista de DC Comics o a través de una película, ¿no? La cuestión es usted desde afuera de la Biblia poder demostrar la veracidad de ella misma. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer en esta noche, lo que vamos a intentar aprender en esta noche. La idea es que podamos desarrollar con la mayor claridad posible esta enseñanza. Como siempre, si queda alguna duda, si hay algo que de pronto no quede claro, me pueden escribir al WhatsApp y por ahí despejamos todas las dudas. Así que tenemos un largo camino que recorrer esta noche. Entonces empecemos de una vez para poder que no se nos queden temas por fuera, no se nos queden cosas pendientes por enseñar y que podamos realmente desarrollar toda la enseñanza el día de hoy. Las personas, bueno, como siempre les digo, no alcanzo a ver a todos los que están conectados, solo a los que nos escriben el saludito. Si alguna de las personas que nos está viendo lo hace por primera vez, quédese en esta enseñanza, no se vaya, pero le recomiendo que pueda ir a las enseñanzas anteriores en las que puede continuar enriqueciéndose y aprendiendo más de la palabra de Dios. Así que oremos y damos inicio a la enseñanza de esta noche. Señor, te doy gracias en este momento por estas personas que nos acompañan, que a la distancia están con nosotros, pero que estamos congregados en un solo cuerpo. El hecho de que no estemos en un auditorio, el hecho de que no estemos en un sitio con un letrero específico, no impide que estemos congregados en este instante. Estamos reunidos invocando tu nombre, estamos reunidos en torno a tu santa y bendita palabra y estamos, Señor, buscando en este momento tu dirección y tu rostro. Y como decía Jesús también en el momento previo a orar por la resurrección de Lázaro, Señor, nosotros sabemos que tú siempre nos escuchas. Y siendo conscientes de que tú siempre nos escuchas, creemos de que tu oído está atento a este deseo que tenemos de aprender de ti. Así que creemos que el Espíritu Santo nos permitirá que los ojos de nuestro entendimiento espiritual se abran para poder entender cada vez mejor la verdad del Evangelio, del Evangelio de la gracia de Cristo. Quedamos, Señor, en tus manos y en tu dirección, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta clase que tiene por nombre la integridad de la palabra de Dios. Permítame, tomo agua porque a veces se corta la voz. A veces tanto hablar y que estaba también preparando ahora temprano las canciones para el día de mañana. Recuerden que mañana tenemos tiempo de adoración y alabanza. Entonces, pues el estar ensayando ahora y el estar hablando en este momento, pues bueno, empieza a afectar un poquito la voz. Pero la idea es que lo hagamos como para el Señor. De hecho es para Él, pero Él no necesita aprender nada. Entonces, algo que aprendí referente al hacer las cosas como para Dios es imaginarse que Dios es el primero que va a estar ahí. Por ejemplo, si se va a asear el baño, imaginar que el primero que va a entrar es Jesús. Si se va a barrer el piso, imaginar que el primero que va a pasar por ahí es Jesús. Entonces, si vamos a hacer esta transmisión como para el Señor, imaginar que el primero que está conectado desde su celular o su tablet es Jesús. Entonces, la idea es hacerlo todo con excelencia. Amparito Ledesma, que también nos saluda, que es otra también de las fieles en la conexión.
Entonces vamos a empezar hablando de la integridad de la palabra de Dios. ¿Cómo que integridad? Integridad es de que se hace referencia a algo que es fiel, que es digno de tener confianza en esa persona. Regularmente la integridad es un atributo de una persona, pero pues estamos hablando es de una cosa, aunque más adelante vamos a mirar la verdadera naturaleza de la palabra de Dios, pero inicialmente vamos a mirar la Biblia como un libro. Vamos a mirarlo como la gente del común, como la gente del mundo la ve, como un libro. Así que para determinar la integridad de la palabra de Dios, es necesario que partamos de una premisa, y es la idea más bien que tienen las personas que no creen en Dios, que no creen en Cristo y que no creen en la autenticidad de la palabra, es de que es un libro como cualquier otro, como los diferentes libros sagrados que hay en las diferentes culturas, en donde pues en estos otros libros también se habla de la creación, se habla de divinidades, se habla de cosas que podríamos decir similares a la Biblia. Pero entonces, ¿qué hace a la Biblia diferente de estos otros libros? Como para que empecemos a marcar el contraste entre nuestra fe y la fe que pueda tener cualquier otra persona. Muchos podrían decir y alegar, bueno, pero es que pues, cada uno va a defender lo suyo y cada uno tiene su verdad. En realidad hay solo una verdad, no pueden haber diferentes verdades. Si alguien muere, es asesinado por determinada persona, no se puede llegar al juicio con diferentes verdades con respecto a ese hecho, no. Hay un juicio, hay un culpable, hay unas pruebas, solo hay una verdad con respecto a esa situación. Entonces, en cuanto al mundo espiritual, a las cosas espirituales, no pueden haber diferentes verdades. Hay solo una verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y en cuanto a libros sagrados, los demás podrán ser una imitación, pero realmente la palabra de Dios es la única que es verdadera. Y vamos a empezar a mirarlo entonces desde la forma en la que el mundo lo puede percibir, para luego ya mirarlo desde la parte espiritual. Entonces, ¿qué diferencias tiene la Biblia con respecto a los demás libros sagrados de las otras culturas, como el Ramayana, como el Corán, etcétera? Sustancialmente podemos decir de que la Biblia es un libro que es históricamente y arqueológicamente comprobado. Es decir, en la Biblia encontramos narraciones, encontramos situaciones en las que se mencionan personajes históricos, en los que se mencionan imperios que realmente existieron y que la arqueología y la historia demuestran de que, por ejemplo, cuando estuvo la nación de Israel siendo esclava de Egipto, hay registros arqueológicos y registros históricos que demuestran que eso fue cierto. Cuando Babilonia deportó a la gente de Judá hacia su territorio, hay registros históricos de que eso realmente pasó. No es una fantasía, no son narraciones fantasiosas o narraciones que no coinciden con la historia como en todos los otros libros sagrados de las demás culturas, sino que la Biblia es históricamente comprobable. De hecho, situaciones como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, la ciencia ha podido encontrar el sitio en el que esto sucedió, se han podido encontrar vestigios en el Mar Rojo de la persecución de los egipcios hacia la nación de Israel, se han encontrado restos del arca de Noé. Entonces no es un libro lleno de fábulas y de historias fantásticas, como los libros que nos hablan, por ejemplo, acerca de Krishna, que lo describen como un hombre de un físico azul, o sea, algo así más parecido como un pitufo, pero en tamaño grande, con varias mujeres, bueno, una cantidad de cosas que no caben en la realidad. La Biblia no es así, la Biblia es demostrable desde el punto de vista histórico, arqueológico y geográfico, porque los sitios que nos menciona allí las escrituras son sitios reales. Babilonia, nos hace mención, por ejemplo, del imperio medo-persa, nos hace mención de una cantidad de cosas que son realmente demostrables. Por aquí también está Natalia, la prima Nata, que también se nos reporta. A ver quién más hay por aquí. Bueno, tenemos más personas que están ahí pendientes de la transmisión. Entonces, desde la parte histórica encontramos que la Biblia es
demostrable. Pero no nos quedemos ahí, listo, bueno, nos habla de sitios, nos habla de lugares que existieron, de personajes históricos que existieron, pero bueno, esta Biblia pudo haber sido manipulada. Es un libro que tiene mucho tiempo de antigüedad y en algún momento pudo haber sido torcida. Se le pudo haber escrito muchas cosas que no estaban originalmente. Entonces vamos a apoyarnos en las pruebas. Como dice la palabra, debemos de hacerlo todo en presencia de 2 o 3 testigos. Y la prima Natalia, que es una especialista en derecho, sabrá de que no se puede acusar a alguien si no hay pruebas. Pues en este caso vamos a defender la palabra de Dios con testigos. ¿Y qué testigos vamos a llamar en este caso? Vamos a llamar a la versión de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? ¿Qué es ese nombre tan raro? La Septuaginta o la versión de los 70. Quiero contarles así a grosso modo, porque es una historia realmente muy larga y yo sé que esta parte de la enseñanza a mi esposa particularmente no le va a gustar mucho porque se requieren de datos históricos, a ella no le gusta tanto eso, sino más doctrina, pero es información, son datos que es necesario que tengamos. Y la Septuaginta, ¿qué es? Resulta de que la nación de Judá, en ese momento ya era la nación de Judá, que cuando vemos en Segunda de Reyes, Israel, debido a una mala gestión del rey de turno, se dividió en 2 y entonces quedó Israel y quedó Judá. La nación de Judá fue invadida por el imperio babilónico a cargo de Nabucodonosor y deportaron de allí a lo mejor que había en Judá, a los hombres más inteligentes, a los hombres más fuertes, a las mujeres más diestras en las artes. Lo mejor que había se lo llevaron y solo dejaron a los ancianos y a los mendigos, lo que para ellos no valía la pena. Posteriormente, Babilonia cae, toma el control del imperio medo-persa y tiempo después es el imperio griego el que se apodera de toda esta región a cargo de un señor que yo creo que todos hemos escuchado, el señor Alejandro Magno. Alejandro Magno muere muy joven, presuntamente muere por envenenamiento y sus generales, 3 de ellos, se reparten todo el imperio. Uno de ellos, por las delimitaciones geográficas que hicieron, uno de ellos se planta en Egipto y desde allí manda toda esta región en la que está incluida Judá. Todo esto para ponerlos en contexto de esta situación. Entonces, ya en este momento, quien era el faraón o el encargado de toda esta región era un señor que se llamaba Ptolomeo II Filadelfo. Esto fue aproximadamente 3 siglos antes del nacimiento de Cristo. Ptolomeo II Filadelfo era un tipo más bien medio loco, medio raro. Él se separó de su mujer, la repudió y se casó con su hermano. O sea, así de rayado, así de loco estaba el tipo. Pero este loco cumplió una función en la historia impresionante, que cuando uno mira a alguien como con esas características, uno dirá, pero pues alguien así, ¿cómo puede servir y cómo puede encajar dentro del plan de Dios? Él incluso, junto con su hermana, que ahora era su esposa, se declararon dioses. O sea, así de loco estaba el tipo. Sin embargo, era un amante de las ciencias, de las artes, de la literatura, y le dio por ordenar, digamos más bien que Dios le puso en su corazón ordenar que fueran transcritos de los idiomas originales de las diferentes naciones que estaban a su cargo, fueran transcritas de los idiomas originales al griego todos los libros sagrados de estas diferentes culturas. Obviamente allí estaba incluido Judá. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que se conocía como la Tanaj, que es la compilación de libros sagrados que tenían ellos, es decir, lo que para nosotros es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ellos, él ordenó que se hiciera la traducción de este libro también, de esta compilación de escritos. Entonces se llama la Septuaginta o la versión de los 70, porque se considera que fueron 70 hombres los encargados de realizar la traducción del hebreo y arameo al griego, al idioma de Ptolomeo. Entonces se inició este proceso de traducción. En este momento fue terminado alrededor de 2 siglos después y la importancia que tiene este trabajo que se hizo
es de que ya habían pasado varios años, muchos años después de la invasión babilonia, lo que causó que muchas personas que eran oriundas, que eran de allí de la nación de Judá, se diseminaran por otras naciones. Eso es lo que se conoce como la diáspora. Bueno, por aquí también saluda mi mamá, saluda a Mari Castillo. Entonces, estas personas habían salido de Judá despavoridas por todo lo que había pasado. Otros habían sido vendidos como esclavos a otras naciones. Esto es lo que se conoce históricamente como la diáspora, la dispersión de la gente de Judá hacia otras naciones de la tierra. Entonces ya eran judíos de terceras y cuartas generaciones que nunca habían estado en Judá, no conocían Judá, habían escuchado por sus padres generacionalmente, por tradición oral, lo que eran los escritos sagrados, pero nunca los habían tenido en sus manos. Y gracias a la locura de este tipo, de Ptolomeo, pudieron acceder a eso, porque entonces en todo su imperio se diseminaron los escritos sagrados de Israel, de Judá, y ellos, que eran personas que nunca habían tenido en sus manos libros como el rollo. En ese tiempo eran rollo, no eran los libros que conocemos ahora, no, que eran rollos en piel de animal, en papiro, y poder ellos tener en sus manos esos escritos de los que sus padres apenas les habían hablado, y sus abuelos, y para ellos era como un mito, y ahora era realidad para ellos. De hecho, tuvo tanta importancia, tuvo tanta relevancia lo que hizo este hombre, que la versión de las Septuagintas, por ejemplo, la que utiliza Jesús en Lucas, capítulo 4, versículo 18, donde él se sienta y él dice, empieza a leer el pasaje de Isaías y dice, he aquí el ungido del Señor. En ese momento él está leyendo esta versión, la versión griega, la que fue transcrita del hebreo y el arameo al griego. Por ejemplo, cuando Mateo escribe, y Mateo es de los evangelistas el que más se preocupa por confirmar que Jesús es el Mesías, entonces él se remite a los escritos antiguos de los profetas y dice, y esto pasó para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal. Cuando él cita a ese profeta, lo está citando de la versión griega, de la versión de la Septuaginta. Entonces, esto ocasionó una explosión de conocimiento de la palabra de Dios en toda esta región, y de hecho los que escribieron el Nuevo Testamento se basaron en los textos griegos de la Septuaginta, del Antiguo Testamento, para con base en eso escribir. Por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de la ley en Romanos, cuando habla de tantas cosas que aparecen en el Nuevo Testamento, referenciando al Antiguo, se está basando en esta versión de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma universal en ese momento, como por decir algo, el inglés ahora, y todo el mundo hablaba griego en todas estas provincias, en todas estas ciudades, y si él no lo hubiera hecho, si a Filadelfo no se le hubiera ocurrido la idea de que la palabra de Dios hubiera sido escrita en ese idioma, las naciones donde habían judíos no habrían tenido acceso a estos escritos. Entonces vemos lo maravilloso de la palabra de Dios, cómo Dios tocó el corazón de este loco, porque era un loco, y mediante a eso sus hijos, en ese momento su pueblo, más bien su nación, que estaba dispersa, pudo recibir el mensaje de él. Aún no el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio viene luego con Cristo, pero pudieron tener de nuevo su palabra, porque era también una preparación para que toda esta gente que estaba dispersa, luego, cuando viniera Cristo y cuando escucharan el mensaje de Pablo, pudieran ser confirmados y decir, claro, eso fue lo que nosotros leímos en estos escritos de la Septuaginta, en la versión de los 70, nosotros lo leímos y esto es lo que nos está enseñando ahora Pablo. Ese del que nos hablan esas escrituras es el Cristo, el Mesías. Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la veracidad de la palabra de Dios? Nos saluda también Gertrudis, nos saluda Esther García, qué bueno que estén ahí conectadas. ¿Qué tiene que ver todo esto? Con que esta es la misma versión que siglos después fue traducida al latín, y muchos siglos después fue traducida al español por Casiodoro de Reina, y lo que nos produjo luego la revisión del señor Cipriano de Valera, para que hoy podamos tener la versión Reina Valera.
Y entonces encontramos de que esa misma Septuaginta es básicamente la Biblia Reina Valera que usted tiene en sus manos, pero ellos eran españoles en el caso de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, y por eso es que encontramos, y a mi esposa no le gusta mucho, y a muchas personas no les gusta mucho el lenguaje, porque dice, y vosotros sois, y estáis, y todo esto, porque ellos eran españoles y lo tradujeron de ese modo, pero es lo más cercano a esa versión de la Septuaginta, porque ellos fue traducida inicialmente al latín y ellos la tomaron del latín al castellano en ese tiempo. Se han hecho varias revisiones y bueno, pero entonces eso nos permite llegar a la conclusión de que la Septuaginta, que fue escrita alrededor de 3 siglos antes de Cristo, aún tenemos esa versión conservada, pero ahora en español. En el caso de nosotros, en el caso de los de habla inglesa, es la versión King James, y que conserva esa esencia de la Septuaginta, de un libro que fue escrito hace alrededor, o unos textos que fueron escritos hace alrededor de 2300 años. Pero bueno, entonces queda otra duda. En estos 2300 años pudo haber sido manipulada, o el mismo Ptolomeo pudo haber ordenado que fuera torcida esta escritura, estos libros sagrados, no sé, con algún propósito, por alguna loca razón. Pero Dios, que es una cosa genial, por eso es que la gente dice que el Evangelio es locura, y lo decía también en una de las enseñanzas anteriores, porque es que es una cosa loca, y Dios es de una genialidad impresionante, y Él se guardó un as bajo la manga, en caso de que alguien se atreviera a refutar su palabra, en caso de que alguien se atreviera a dudar de la autenticidad de los escritos. Y pasó algo muy, muy maravilloso. Y es que en el año de 1946, habían unos pastores en la región de Cisjordania, cerca o en una zona más bien que es conocida como Qumran, esto es cerca al Mar Muerto. Estaban pastoreando sus ovejas ahí casual, o sea, como el que sale a pastorear sus ovejas un día cualquiera, y se encontraron 2 rollos antiguos cerca a unas cavernas. Y les pareció curioso, y entonces dieron anuncio de esto a las autoridades porque vieron que era algo muy, muy viejo. Empezaron a hacer excavaciones allí en estas cuevas. Estuvieron 10 años, desde 1946 hasta 1956, haciendo excavaciones en esta zona. Pues se encontraron con alrededor de 972 manuscritos que datan de la misma época en la que fue escrita la Septuaginta, de más o menos de entre el 250 y el 300 antes de Cristo. Algunos de ellos en hebreo y en arameo, es decir, no habían sido traducidos al griego todavía. Y cuando estos textos fueron comparados con la versión actual del Antiguo Testamento, todavía no hemos hablado del Nuevo, cuando fueron comparados con el Antiguo Testamento, casaban perfectamente, no habían contradicciones, no habían diferencias, habían de pronto algunas cosas conceptuales en la parte de la traducción que obviamente pasa o sucede cuando se pasa un texto de un idioma al otro, pero no eran diferencias que realmente afectaran el concepto general de la Biblia, lo que nos demuestra que el Antiguo Testamento no ha sido alterado a través de los tiempos. Este fue como una especie de seguro que Dios se guardó para demostrarle al hombre de que su palabra permanece intacta a través de los siglos. Ahora, ya tenemos entonces la preservación de la Escritura, tenemos también de que es un libro demostrable histórica y arqueológicamente, pero entonces, ¿cómo se decidió que el Antiguo Testamento tuviera los libros que tiene ahora? Es otra pregunta. Esto sucedió en el año 90, aproximadamente el año 90 después de Cristo. Recordemos que en el año 70 el Imperio Romano, por orden del emperador Tito, destruye Jerusalén, destruye el templo. Se cumple la profecía de que no quedará piedra sobre piedra, porque ellos le prenden fuego al templo. El templo estaba pegado ladrillo con ladrillo, con oro,
y el calor hace que todo se derrite y queda todo destruido. Y se cumple esta palabra. Esto fue en el año 70. Alrededor de entre 20 y 25 años después, un grupo de rabinos se reúnen y piden autorización al imperio para que les permitan realizar allí un concilio en una ciudad cercana a Jerusalén que se llama Jamnia. Este se conoce como el concilio de Jamnia. Y allí se reúne un grupo de rabinos y empiezan entonces a deliberar acerca de la necesidad de tener una compilación de los escritos sagrados, de que se vuelvan a reunir estos escritos sagrados y entonces cuáles eran los que iban a quedar dentro de ese compilado, dentro de lo que se conoce como la Tanaj, o la compilación de los libros sagrados de los judíos. Entonces se reúnen, deliberan y consideran de que los requisitos para que un libro cualquiera de los que se consideren entre dentro de ese selecto grupo tiene que ser que haya sido escrito también en hebreo o en arameo inicialmente. Es decir, lo que estaba pasando aquí era que entre el año 400 después de Cristo, que es cuando se escribe Malaquías, y la venida de Cristo, hubo otros escritores, otras personas que empezaron a hacer escritos que tenían cierto respeto dentro de la comunidad judía, pero que estas personas ya habían sido helenizados, es decir, ya eran personas que no tenían raíces hebreas como tal, sino que hablaban solamente en griego, y entonces empezaron a hacer esta serie de escritos griegos, es decir, eran escritos para ese momento, el animalito que no falta en la transmisión, para ese momento eran escritos relativamente nuevos. Entonces uno de los requisitos es que no fuera un escrito nuevo, que fuera un escrito antiguo, por lo tanto tenía que tener también un origen en hebreo o en arameo. Otra de las condiciones es que no podía ser un escrito de características fantásticas, ilusorias, cosas pues como muy sacadas de la realidad, sino que fueran por la misma línea de los milagros y prodigios de la Biblia y que coincidiera con la historia judía. Entonces es allí donde se hace el consenso y se determina entonces que queden los 39 libros que hoy conocemos que hacen parte del Antiguo Testamento. Esto sucedió en el concilio de Jamnia. Sin embargo, los judíos que estaban en la diáspora, que estaban dispersos en otras naciones, no quedaron contentos con esto. Y algunos rabinos de esa diáspora, de los que estaban en otros países, se reúnen en Alejandría ya en el siglo I, y ellos dicen, no, pero es que ¿cómo nos van a sacar los textos que están solamente en griego? No, nosotros los queremos incluir. Entonces ellos sí avalan otros libros como la serie de libros de los Macabeos, como el libro de Judí, el libro de Enoc, el libro de Baruch, una serie de libros que no fueron aprobados por el concilio de Jamnia, y en el concilio de Alejandría sí los aprobaron. Estos libros, algunos hacen parte del canon católico, otros hacen parte del canon de la Iglesia Ortodoxa, pero nosotros conservamos el canon que fue aceptado en el concilio de Jamnia, porque consideramos en la fe cristiana, en los creyentes en Cristo, de que estos otros libros no cumplen precisamente con esos requisitos. Por ejemplo, en el caso del libro de Enoc tiene unas menciones de cosas que se salen por completo del contexto de los relatos del Antiguo Testamento, de los demás libros. Entonces se da uno cuenta de que lo que tenemos es realmente los libros en los que debemos de apoyarnos como inspiración divina. Bueno, por aquí nos dicen que es bueno aprender. Yo quisiera un libro del Antiguo Testamento. Bueno, la idea es poder seguir aprendiendo y miraremos de pronto. Tengo un libro muy bueno, pero es que me tocaría escanearlo, que se llama El Señor de la Historia, Teología Exegética, del libro del profeta Amós. Muy bueno. Ahora, esto es en lo referente al Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? ¿Dónde está la credibilidad del Nuevo Testamento? Ese es todavía mucho más fácil de demostrarle a las personas que se confrontan con la veracidad de estos escritos. La autenticidad de un escrito antiguo se fundamenta en varios aspectos. Uno es en la diferencia que hay entre el texto original, el escrito por el autor originalmente,
y las copias manuscritas, porque recuerden pues, que no habían fotocopiadores, las copias se hacían era escribiendo a mano sobre papiros o sobre elementos similares. Bueno, retomemos. Uno de esos elementos es la diferencia que hay entre el documento original y las copias, es decir, que no haya pasado mucho tiempo entre el primer escrito, el que escribió el autor, y las copias que se hicieron luego. Otro es precisamente la cantidad de copias, es decir, si este texto tiene muchas copias y que esas copias no se contradigan entre sí, esos manuscritos que se encuentran. Estamos hablando de la autenticidad de textos antiguos. Por ejemplo, creo que todos han escuchado hablar de Aristóteles. De Aristóteles se tienen 7 manuscritos únicamente. Y se considera pues, que los escritos de Aristóteles pues, son fieles por los historiadores. Bueno, Brian se reporta desde Perú, creo que es donde está él. De él tenemos 7 manuscritos considerados por los historiadores como fieles. Entre el original y algunos de esos manuscritos hay hasta 1500 años de diferencia. En el caso de Platón, el filósofo Platón, hay 49 manuscritos que se conservan de él. Sin embargo, del Nuevo Testamento, de los diferentes escritos del Nuevo Testamento, se tiene registro de 5600 manuscritos. O sea, no estamos hablando de una cantidad pequeña, son 5600 manuscritos. Y lo más tremendo de esto es que la gran mayoría de ellos no tienen más de 50 años de diferencia entre el original y los primeros manuscritos que se hicieron como copias. Es decir, fueron copias recientes. De hecho, pudieron haber estado vivos los escritores originales del Nuevo Testamento cuando se empezaron a hacer copias para regarse, para diseminarse por las diferentes congregaciones de la antigüedad. Entonces ellos pudieron ser testigos incluso de sus propias copias. Y otro de los elementos es que estas copias no se contradicen entre ellas. Así que podemos tener el respaldo histórico de que el Nuevo Testamento es totalmente fiel el que tenemos nosotros actualmente. De hecho, se considera de que con las pruebas históricas que se tienen, hay más veracidad en los hechos del Nuevo Testamento que de la existencia de personajes históricos como Shakespeare, como Julio César o como el mismo Alejandro Magno, porque la cantidad de pruebas históricas y la calidad de los manuscritos que hay es totalmente abrumador. De hecho, por historiadores tanto creyentes en Dios como no creyentes, Lucas, el evangelista Lucas y escritor del libro de los Hechos, es considerado el mejor historiador y el más confiable del mundo antiguo. Entonces, eso ya nos da una seguridad de que el Nuevo Testamento es también sumamente confiable como libro, lo estamos mirando como libro solamente. Ahora, ¿cómo se llegó entonces a tener el consolidado, la compilación de los libros del Nuevo Testamento? Para eso se hicieron varios concilios, a lo largo de varios cientos de años se realizó este proceso, en los cuales en estos diferentes concilios se iban aprobando unos libros hasta que se llegó a la finalidad de todos. Estos concilios se realizaron en el 397 en Cartago, pero no, es que aquí en Colombia, para los que son de otros países, aquí también hay una ciudad que incluso es cerca, un municipio que se llama Cartago, pero no fue en ese Cartago. Concilio de Cartago en el 397, concilio de Nipona en el 419, en Cartago nuevamente se hizo otro en el mismo año, en 419, y finalmente en Toledo se aprobó el último libro que fue recibido, fue el libro del Apocalipsis, porque se consideraba que era como muy enredado, como muy extraño, pero el hecho de haber sido escrito por nada más y nada menos que el apóstol Juan le dio como el peso suficiente para permitirle estar dentro de ese grupo de libros. Ahora, ¿cómo se llegó a esa definición? Porque es que eran muchos escritos que empezaron a salir de personas que hablaban acerca de temas doctrinales, acerca de asuntos relacionados con Jesús. Hay una cantidad de libros llamados el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, bueno, una cantidad de escritos que empezaron a salir. Entonces, en estos concilios se determinaron unas normas también básicas para poder escoger los libros que hicieran parte de ese canon del Nuevo Testamento. Entonces, dentro de esos requisitos era
que el que hubiera escrito alguno de esos escritos, valga la pena la redundancia, el que hubiera escrito alguno de estos relatos, de estos documentos, tenía que haber sido un apóstol. Entonces ahí fue donde inicialmente entraron dentro de ese grupo, de ese canon, entraron textos como Mateo, bueno, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, algunas de las cartas de Pablo, primera y segunda de Pedro, todo lo que tenía que ver con los escritos de los apóstoles. Luego en otro de los concilios se dijo, bueno, podemos aceptar también los escritos que hayan sido realizados por personas que hayan sido muy cercanas a los apóstoles. Entonces ahí tenemos por ejemplo a Marcos. Marcos era primo de Bernabé, que fue compañero del primer viaje misionero de Pablo. De hecho, Marcos inició el primer viaje misionero de Pablo, pero no lo terminó, se devolvió a la mitad. Y era discípulo de Pedro, entonces eso le permitió entrar a Marcos dentro de ese grupo. Lucas fue discípulo de Pablo, entonces los escritos de Lucas entraron también allí. Y así se les fue dando entrada sucesivamente con los diferentes concilios que se fueron haciendo. Otro de los requisitos es que los escritos tuvieran aceptación universal, es decir, que en las diferentes congregaciones que existían entonces estos escritos tuvieran el visto bueno. Y otra de las cosas es que tuvieran evidencia de inspiración divina, es decir, que estuvieran soportados por los textos también del Antiguo Testamento y que no contradijeran la doctrina como tal. Así es como se llegó entonces a que el Nuevo Testamento tuviera 27 libros, lo que nos entrega ya un canon completo de la Biblia de 66 libros, que es lo que nosotros tenemos y disfrutamos hoy en día, y con lo que podemos decir con seguridad histórica, con todo el peso que esto implica, que la Biblia es totalmente fiel desde el principio que fue escrita, más o menos unos 1500 años antes de Cristo empezó a ser escrita, hasta ahora podemos decir que se ha conservado intacta. De hecho, si alguien dice que no cree en la Biblia, tampoco debería de creer en el periódico de mañana. El periódico de mañana apenas tiene la revisión de un día. En cambio, la Biblia ha sido escrutada y revisada por cientos de años y ha sido evaluada por una cantidad de personas, y hasta ahora ha pasado todas las pruebas, han intentado destruirla, no han podido y permanece firme y así permanecerá por los siglos. Ahora, datos interesantes, uno de los que le mencionaba, se escribió alrededor de 1500 años, tardó el escribir todos los textos que conocemos hoy. El más antiguo es Job, el último en escribirse fue Apocalipsis. Fue escrito por alrededor de 40 hombres, algunos de los que más escribieron fue Pablo, otro fue Esdras. A veces uno cree que Esdras solo escribió Esdras, no. Se le adjudica a Esdras el último tramo de Deuteronomio. Deuteronomio, bueno, pues sabemos que los primeros 5 libros de la ley fueron escritos por Moisés, pero de Deuteronomio 34 en adelante se considera que fue escrito por Esdras, donde narra la muerte de Moisés. Obviamente pues Moisés no podía escribir su propia muerte, donde él narra la muerte de Moisés y termina el libro de Deuteronomio y empieza a escribir el libro de Josué. Si notan, el libro de Josué, la gran mayoría del texto se encuentra en tercera persona, es decir, narración de alguien que ve los sucesos pero no alguien que los vive. Esdras también se considera que fue quien escribió el libro de los jueces. Segunda de Samuel, primera de Samuel sí se cree que lo escribió Samuel. Segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas también se le adjudican a Esdras, pero extrañamente el libro de Esdras no se considera que lo escribió Esdras. El libro de Esdras se cree que lo escribió fue Nehemías, excepto algunas partes donde Esdras habla en primera persona y allí pues sí intervino él, pero de resto se considera que fue Nehemías quien escribió. Así que el Antiguo Testamento, quien más escribió allí, se considera que fue Esdras, el escriba y sacerdote Esdras, que hizo un aporte enorme. Jeremías no escribió el libro del profeta Jeremías, lo escribió fue Baruch, que era su escriba, su secretario. Sin embargo, Jeremías sí se presume que escribió de puño y letra el libro de Lamentaciones, y así hay una cantidad de datos. Por ejemplo, como que hay libros que no tenemos, hay libros que se perdieron. En Jueces, por ejemplo, se menciona el libro de Geser,
En Números se menciona el libro de las batallas de Jehová. En Segunda de Reyes se menciona el libro de los Hechos del rey Salomón. Son libros que no tenemos en la actualidad, que se perdieron. Las cartas a los Corintios fueron 4, nosotros solo tenemos 2. Sería muy bueno poder tener todo eso, pero desafortunadamente en este momento no contamos con todo ese material. Tenemos estos 66 libros y tenemos, con lo que está ahí, tenemos para aprender demasiado de las Escrituras. Me va cogiendo la noche, esperemos que podamos terminar hoy. Pero ya hablando, ya teniendo entonces como base la credibilidad de la palabra de Dios, lo que representa la palabra de Dios, de que nadie puede venir a discutirnos que como libro se ha preservado y es fiel y está intacto desde el momento en el que empezó a escribirse hasta ahora, es decir, 3.500 años han pasado desde su inicio hasta el día de hoy. Teniendo eso como base, entonces surge otra pregunta: ¿por qué este libro ha podido permanecer de ese modo durante tanto tiempo? ¿Qué tiene de especial? Juan 6:63 nos dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Este no es un libro cualquiera. Si usted compara estas palabras con lo que aparece también en Juan capítulo 4, que dice Dios es espíritu, pero aquí nos dice que la palabra también es espíritu. Quiere decir que cuando usted tiene su Biblia en su mano, usted tiene la mente de Dios en sus manos. Es que es un libro que está vivo. No es un libro inerte como cualquier libro. Es un libro que está vivo. Dice que la palabra que está ahí es espíritu, es Dios mismo y es la vida de Dios la que usted tiene en sus manos cada que usted toma la Biblia. Así que no es un libro cualquiera. Y aparte de eso, Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu y sostiene nuestro ser. No se trata de cualquier cosa. De hecho, y es un texto que no incluye aquí, me acaba de venir a la cabeza, y es que la palabra también dice que todo es sostenido por la palabra de poder de Dios. Todo lo creado es sostenido por la palabra. O sea, no estamos hablando de un libro cualquiera. Es un libro que sostiene el universo. Las palabras que están ahí sostienen todo lo creado. Entonces no es cualquier cosa. Ahora, las personas se maravillan con este tipo de expresiones, con este tipo de cosas que se encuentran en la palabra, refiriéndose a sí misma. ¿De qué es? Pero entonces entra también una confrontación en la vida de las personas que dicen: bueno, pero entonces muy bonito todo lo que cuenta de la palabra, muy bonito todo lo que dice de la Biblia, pero ¿y a mí cómo me ayuda? ¿Cómo me puede servir a mí la Biblia? Posiblemente lo que le voy a decir no le va a ayudar tampoco mucho, pero dejemos que Jesús sea el que nos lo explique. Eso está en Marcos capítulo 4, permítame, tomo agua. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué es todo eso que está diciendo Jesús? Pues es algo más o menos así. Como vimos en enseñanzas anteriores, nosotros fuimos hechos de Adama, que es tierra fértil. El cuerpo humano, el primer ser humano fue hecho de tierra fértil. De hecho, si usted mira los minerales que componen el cuerpo humano, no sé si ustedes han visto los tarros esos de multivitamínicos, las pastillitas esas que vienen con una cantidad de vitaminas. Usted mira ahí que trae las vitaminas y los minerales, y todos son vitaminas y minerales que tiene la tierra y que nosotros también los tenemos y que necesitamos estarlos alimentándonos de eso permanentemente. Que el zinc, que el calcio, que el hierro, que todo eso hace parte del cuerpo humano y son cosas que están en la tierra. Fuimos hechos con tierra. Y aquí dice algo muy bonito, y es que dice que el reino, dice, con el reino de Dios sucede como con el hombre, que siembra la semilla en la tierra. Pero espere, el punto es este. Dice: la tierra produce por sí misma. La tierra produce por sí misma. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes recuerdan la parábola del sembrador, que está ahí en los evangelios, si no conoce, si es nuevo en este tema de la Biblia,
Busque en Google parábola del sembrador y le sale la cita bíblica en la que está, que se encuentra también en los evangelios. En la parábola del sembrador, cuando Jesús la explica, dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces ya tenemos la semilla, que es la palabra, y ya tenemos la tierra, que es el ser humano. Entonces volvámoslo a leer teniendo eso en la mente. Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, la palabra en el hombre, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. ¿Cómo le va a ayudar la palabra de Dios? Lo que nos está diciendo aquí Jesús es, no sabemos cómo, pero que le va a ayudar, le va a ayudar. Lo que tiene que hacer es sembrarla en su vida. Es un fenómeno igual que sembrar un frijolito. Yo creo que a todos nos han puesto a hacer la tarea de sembrar un frijolito en un poquito de tierra y echarle agua y esperar. A la semana, así usted duerma o no duerma, así usted le ponga cuidado o no le ponga cuidado, a la semana el frijolito revienta y sale. Y se ve muy bonito. Es una tarea muy, muy bonita que nos le ponían a hacer en primaria. Y lo que nos está diciendo Jesús es que con la palabra de Dios sucede lo mismo. No importa el proceso, o sea, no se mate la cabeza pensando, pero ¿cómo me va a ayudar la Biblia? Simplemente siembre la palabra en su vida, empiece a aprender la palabra de Dios. Y es un proceso, porque es que las personas quieren que los resultados sean de inmediato. Uno viene viviendo una vida tomando malas decisiones, haciendo cosas equivocadas, y viene de un proceso así largo, realizando ese tipo de cosas, llenándose de problemas de otros a veces, y quiere que la solución sea inmediata. Pero aquí lo que nos dice la palabra es otra cosa. Dice, permita que esa semilla sea sembrada en su vida y ella por sí sola empezará a dar fruto en usted. No es de inmediato. ¿Cómo es? Dice, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo, sin que la persona sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma. Primero el tallo, o sea, primero sale como una ramita, luego la espiga, más tarde los granos que llenan la espiga, y cuando ya está maduro, se recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Es decir, es un proceso que se empieza a vivir en la medida en la que se aprende, se renueva la mente, se llena la cabeza con cosas nuevas, en la medida en la que esta palabra empieza a ser vida en la vida de nosotros, sin esfuerzo, ella solita empieza a producir fruto, empieza a producir cambios en nosotros, pero empieza a permitirnos ver también la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que esa palabra que ha permanecido desde los siglos, desde hace cientos, incluso miles de años, es la misma que usted tiene ahí en su mano. Por eso dice también en Romanos, porque cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca y cerca de tu corazón. Ahí está, a su alcance, para que usted la siembre en su vida, para que usted permita que Dios, y esa palabra maravillosa que ha sido preservada por tanto tiempo, germine en usted y pueda dar buen fruto en su existencia. Hay un relato que encontramos ahí mismo en Marcos capítulo 4, y se los voy a parafrasear porque es un poco largo, y es que Jesús les dice a ellos, listo, ya terminé de hablar con ustedes, ya terminé de hablar con la multitud, montémonos a la barca y vamos al otro lado del lago. Él les dijo, vamos al otro lado del lago. Él se recostó, se quedó dormido, y a mitad de la navegación que llevaban, se desató una tormenta impresionante. Ellos lo despiertan, Jesús muy tranquilamente se levanta, y estoy en el versículo 39, dice, Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Pero todavía no tienen fe en qué? Pues en que Él les dijo, vamos al otro lado. Él no les dijo, vámonos en la barca, que en la mitad del lago nos va a matar una tormenta. Él no dijo eso, dijo, vamos al otro lado. Con nosotros pasa algo similar. Dios nos ha dado su palabra, y en su palabra nos ha dado una cantidad impresionante de promesas. Y nosotros seguimos dudando de que esas promesas se cumplan. Y nos pasa lo mismo que a los discípulos. En medio de la tormenta creemos que Dios está dormido, creemos que Dios se despreocupó de nosotros, que Dios no quiere saber nada de nosotros, cuando en realidad Él ya nos dio las promesas. Igual que Jesús les dijo, es que vamos es para el otro lado, no confiamos en lo que está ahí para nosotros. Debemos de amarrarnos a la palabra como el náufrago a la tabla, creer en ella y estar seguros de que como sea, Jesús nos va a sacar al otro lado del lago.
confiar en la palabra. Ya sabemos que es real, que es veraz, que no ha sido alterada. Ahora nos queda es confiar en que ella es verdad para nosotros. Porque de hecho, segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, es inspiración de Dios, fue escrita por hombres, claro, pero fue inspirada por Dios para permitirnos a nosotros acceder a todas las bendiciones que Él tiene para nosotros y a confiar en la palabra que está escrita, a no dudar de ella porque ella es la garantía de que realmente vamos a llegar al otro lado del lago íntegros, intactos, sin ser afectados, porque sabemos de que el mismo Jesús que estuvo en esa balsa es el que está ahora en nosotros, en nuestras vidas. Así que hoy la enseñanza que quería traerles era acerca de la veracidad, la autenticidad de la palabra de Dios, pero también la efectividad de ella misma, de este elemento maravilloso que Dios nos ha dejado, que es su palabra, como no solo se ha enfrentado a imperios, se enfrentó a los mismos nazis que la quisieron destruir, y hoy ese poderoso librito que tenemos a veces en el nochero, olvidado, no somos conscientes de lo maravilloso y de todo lo que ha transcurrido para poder que llegue ahí a la mesita de noche, al buró al lado de la cama. Es un libro que no tenemos que tenerlo como algo decorativo, sino sembrarlo en nosotros para poder que dé buen fruto. Así que esta es la enseñanza del día de hoy. Con esto vamos terminando, a ver qué dice por aquí. Para los que nunca o muy poco la han leído, ¿por dónde recomienda empezar, Jimé? Yo recomiendo empezar por Romanos. Ojalá en la versión de la nueva versión internacional, que es muy clara. ¿Por qué Romanos? Y es algo que también es bueno hablar en cuanto a la palabra. Es que el Antiguo Testamento, más bien, los evangelios nos muestran el cumplimiento del Antiguo Testamento. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestran el cumplimiento de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, que es básicamente la venida de Cristo. Pero las epístolas nos dan luz a lo que hizo Cristo. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Por la luz, por lo que nos da la luz. Porque si la persona empieza a leer por Génesis, por Éxodo, por la ley, se va a confundir con toda esta cantidad de rituales y de cosas y no va a saber a qué obedece todo esto. Pero si empezamos por Romanos, que es donde se nos empieza a explicar el derramamiento de la gracia de Dios, el amor de Dios, la forma en la que Él se entregó por nosotros y todo lo que habla allí Pablo, es más fácil luego leer lo demás y empezarlo a entender. Igual si quiere me puede escribir por el WhatsApp y podemos hablar más respecto a esto. Pero bueno, tenemos la infalible, la poderosa y la bendita palabra de Dios, la cual les animo a que continúen estudiando, aprendiendo de ella cada día, y como dice mi esposita, no nos perdamos mañana el tiempo de adoración y alabanza. Espero verlos también conectaditos a la misma hora para que juntos cantemos a nuestro Dios. Y tengo algo que quiero compartir con ustedes muy interesante acerca de cómo la creación también alaba a nuestro Dios. Así que bueno, esta ya es la transmisión del día de hoy, ya se nos agota el tiempo. Les agradezco muchísimo por estar ahí conectados, por estar tan pendientes, y nos veremos mañana entonces en una nueva transmisión. La clase del próximo martes es una de las clases que más he esperado a la que lleguemos. Es la clase número 13 y es la clase que habla acerca de la soberanía de Dios. Se llama Dios tiene la culpa, en interrogación. Vamos a mirar si Dios tiene la culpa o no tiene la culpa, y si realmente la soberanía de Dios es lo que nos han enseñado siempre. Nos vemos mañana y espero que estén ansiosos de la próxima clase también. Bendiciones y feliz noche.